Por favor, necesito que estén muy pendientes, muy pendientes, porque hoy, viernes 23 de septiembre, tengo planificado que ustedes me puedan elaborar un ejercicio en el mismo periodo de clase, porque los ejercicios del día de hoy están tan sencillos que yo pienso que se les va a facilitar bastante el poder hacerlos. Así que estén muy pendientes porque es muy probable que se les solicite, se les soliciten ejercicios hoy y tendrían que estarlos subiendo a Classroom, por favor, así que muy al pendientes. Así que si me lo permiten, voy a comenzar con la clase de hoy. Voy a aprovechar el hecho de que, ok, si ya me lo enviaron, perfecto, ya no me lo vuelvan a enviar. Gracias. Voy a aprovechar el hecho de que sí me están dando luz verde con grabaciones, así que yo les pediría, sí, aquí está, yo les pediría que por favor estén anuentes a la grabación porque pueden salirse de Meet si ustedes no le dan a aceptar. Así que por favor necesito que todas las personas estén anuentes. Si acaso Meet los saca de la reunión, pues pueden volver a ingresar, por favor. Así que vamos a dar inicio. Repito con el tema de los diferentes métodos de depreciaciones. Y si me lo permiten, voy a desactivar mi cámara para que se puedan ahorrar un poco los recursos. Sí, dígame, Estuardo, ¿en qué le puedo servir? Licenciada, buena tarde. Disculpe, es que vi que en el Classroom el laboratorio que era para hoy ahora tiene fecha del martes, no sé si se cambió la fecha de entrega. Le voy a comentar rápidamente. Fíjese que efectivamente tienen hasta el día martes para entregarlo. Porque lo que sucede es que yo todavía estoy en el proceso de nivelación de los contenidos. Entonces al otro salón lo llevo un poquito atrás. Por esa razón es que lo, lo postergué, pero para no postergarlo únicamente en un salón, mejor tomé la decisión de postergar la entrega para los dos salones. Nombre buenísimo, gracias, Alex. Para servirle, no sé si alguien más levantó su mano, como que vi que alguien más había levantado su mano. Muy bien, entonces voy a comenzar. Yo les pido por favor que si tienen opción de usar un Excel, lo hagan. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y si no pueden abrir una hoja electrónica, pues ustedes podrían armarse de lápiz y papel y calculadora, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con este ejemplo para la aplicación de los diversos métodos de depreciación. Eh, es un solo ejercicio, óigase bien, es un solo ejercicio, es un único ejercicio con el que yo voy a poder aplicar diferentes métodos de depreciación, o sea, con los mismos datos yo voy a poder estar haciendo varios cálculos. Así que dicen que esta empresa necesita comprar una maquinaria con un valor de 300,000 quetzales, se le está considerando una vida útil de 5 años y va a tener gastos de instalación por 11,000 quetzales. Se estima un valor residual que es igual al 5% del costo total. Su capacidad de producción total es de 8,000 unidades o también se podría expresar como 60,000 horas de funcionamiento. Bueno, con estos datos ya podemos entonces comenzar a aplicar diferentes métodos de depreciación. ¿Cuáles van a ser estos métodos?
Bueno, básicamente vamos a estar abordando 5: el de la línea recta, el de la suma de los números dígitos o suma de dígitos, se le puede decir también de manera abreviada, el de las unidades producidas, el de las horas trabajadas y el de la tasa doble decreciente o doble tasa decreciente. Entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles lo que tengo yo ya aquí calculado, pero no se preocupen porque pues voy a proceder a quitar toda la información que he colocado previamente para que ustedes puedan comprender pues cómo se van obteniendo los datos. Entonces, en primer lugar, dice que la maquinaria va a tener un costo de 300,000 quetzales. Pero no es lo único que se tiene que desembolsar, porque se tiene que incurrir en gastos de instalación por 11,000 quetzales. Así que no es solo de comprarla y ya, hay que instalarla y eso implica 11,000 quetzales de desembolso. Por lo tanto, llegamos a un costo total. Vean qué interesante que nos podemos permitir sumar estas dos cantidades para entonces hablar de un costo total. Un costo total de 311,000 quetzales. Bueno, la empresa está pensando considerarle a esta máquina un valor residual. Un valor residual, ¿qué significa esto? Que al terminar su vida útil le estaría quedando un valor registrado en los libros de contabilidad que podríamos decir que sería un valor simbólico, porque ya cuando esté completamente depreciada, pues solamente se observaría ese valor simbólico en los libros. Ese es un valor residual, es un valor que también le podemos llamar de rescate. También podríamos considerar el hecho de negociar esa máquina a futuro, pues con ese valor que le quede, ¿verdad? Para que no quede un valor en libros de cero, se le puede considerar un valor residual y ya con ese valor residual pues podría negociarse, podría venderse a futuro, y estoy hablando de cuando ya la máquina se encuentre completamente depreciada. Este valor residual dice que va a ser el equivalente al 5% del costo total. Entonces podemos tomar como base de cálculo los 311,000 quetzales. Vean qué interesante que no solamente la máquina en sí, también podemos tomar en consideración los gastos de instalación y entonces a eso le aplicamos el 5%. Eso significa que al terminar su vida útil, al estar completamente depreciada la máquina, a esta le quedaría un valor, podríamos decir, simbólico de 15,550 quetzales. ¿Cuál sería el valor depreciable entonces? Vean qué interesante, porque si al final de la vida de la máquina le va a quedar un valor de 15,550 quetzales, entonces nosotros tenemos que considerar depreciar la máquina por la diferencia, es decir, 311,000 quetzales menos 15,550 quetzales significa que la máquina se va a estar depreciando por un valor total de 295,450 quetzales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el cargo que se va a estar haciendo cada año por depreciación tiene que llegar a acumular
a lo largo de varios años un total de 295.450 quetzales, de tal manera que el único valor que le quede a la máquina en los libros de contabilidad sea de 15.550 quetzales. ¿Cómo sería el cálculo de la depreciación anual? Si estamos hablando de la línea recta, del método de la línea recta, solamente tenemos que dividir este valor depreciable entre los años de vida útil de la máquina, que quiero hacer la aclaración de que no siempre van a ser 5 años. La máquina trae sus especificaciones por parte del fabricante, trae la información de cuántos años puede durar su funcionamiento. Entonces la máquina puede tener diferente vida útil. Las máquinas pueden tener diferente cantidad de años de vida útil. Por ejemplo, pueden haber máquinas que, según el fabricante, funcionen bien por 8 años, por 10 años, o al contrario, pueden haber máquinas que duren menos de 5 años. Claro, entiendo perfectamente bien que todos estamos acostumbrados a que la vida útil de una máquina es de 5 años, ya lo tomamos como una costumbre, por el muy familiarizados con los porcentajes legales de depreciación. Entonces uno podría decir, bueno, según la ley, el porcentaje legal de depreciación pues es del 20%. Entonces, siendo así, en un total de 5 años ya tendría que estar completamente depreciada una máquina, ¿verdad? Pero lo que quiero, por favor, es que no estemos relacionando siempre esto con el porcentaje legal de depreciación, porque muchas veces no coincide. Eh, Imagínense una máquina que en sus especificaciones contenga información de que puede durar hasta 10 años. Entonces, siendo así, definitivamente la vida útil de la máquina sería de 10 años y eh, no coincidiría con lo que está establecido en la ley con respecto a los porcentajes de depreciación, ¿verdad? No coincidiría lo que dice el fabricante con lo que está establecido según la ley del porcentaje legal a aplicar. Ahora, en este método que se llama método de la línea recta, lo que tomamos como base es precisamente la vida útil que informa el fabricante. O sea, tomamos como base esa información de cuántos años puede durar, puede estar funcionando bien la máquina según el fabricante o según, bueno, la tienda o el almacén que comercializa la máquina, ¿verdad? Y no sería de basarnos entonces necesariamente o no sería de basarnos obligatoriamente eh, en la ley del impuesto sobre la renta, sino que aquí sería de determinar cuántos son los años de vida útil que el fabricante le está considerando al producto, a la máquina, quiero decir, y entonces eso es lo que se toma como base. Y en este caso, pues son 5 años. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Los 295.450 quetzales los vamos a dividir entre 5 años y estamos hablando de que la depreciación que se va a estar registrando año con año va a ser de 59.090 quetzales. Esa va a ser la depreciación a registrar a lo largo de 5 años y obviamente en cada uno de esos 5 años, ¿verdad? Entonces, yo acá ya tengo mi cuadro
hecho mi cuadro de la línea recta, pero no hay ningún problema. Yo lo voy a limpiar, lo voy a dejar prácticamente vacío para que juntos comprendamos cómo es que se estructura. Para este método de la línea recta, pues necesitamos 4 columnas, una de año, una de depreciación anual, una de depreciación acumulada y una última de valor en libros. Los renglones que pueda tener esta tabla van a depender de la cantidad de años de vida útil que tenga el activo. En este caso, pues son 5, pero bien podrían ser 10 años, entonces la tabla se volvería más larga. Así que siempre tienen que considerar, por favor, un año cero. Y después de considerar el año cero, pues empezamos a colocar los años de vida útil, que van a ser en total de 5. Bueno, en el renglón del año cero no vamos a colocar ninguna información sobre depreciación anual y tampoco sobre depreciación acumulada, porque el año cero lo que significa es precisamente el momento en el cual estamos adquiriendo la máquina, y vamos a suponer que es este momento. Vamos a suponer entonces que el año cero es este momento, y entonces lo que sí vamos a colocar en el año cero es el costo total de la máquina. Es decir, en este momento estamos haciendo un desembolso por 311,000 quetzales para tener pues ya la máquina adquirida e instalada en nuestra empresa. Entonces la máquina comienza con un valor en libros de 311,000 quetzales. Estoy hablando del valor en los libros de contabilidad de la empresa. Comienza así su historia, ¿verdad? Pero conforme va avanzando el tiempo, se va depreciando. Bueno, entonces, de hecho decimos de que desde el momento en que adquirimos un activo, desde ese momento ya se está depreciando, ¿verdad? No necesariamente tiene que pasar todo un año. Eh, ya con unas cuantas horas o con un día que haya transcurrido ya se toma como que hay cierta depreciación. Bueno, el hecho es que anualmente estaríamos registrando 59,090 quetzales de depreciación, que no es otra cosa más que físico de los activos fijos. Entonces, transcurrido un año, el registro sería por 59,090 quetzales. ¿Cuánto tendríamos de depreciación acumulada después de un año? Pues los mismos 59,090, porque es solamente un año lo que habría transcurrido. ¿Y cómo se calcularía el valor en libros? El nuevo valor en libros, ya transcurrido un año de estar funcionando la máquina. Bueno, al valor en libros inicial, al del año cero, de 311,000 quetzales, habría que restarle la depreciación anual de este año 1, y eso se convertiría en 251,910 quetzales. Sería nuestro nuevo valor en libros. Así que no sé si hay alguna pregunta en este momento, porque acabo de escuchar un sonido. Licenciada, solo es que me perdí un instante, pero aquí en la depreciación acumulada del renglón que tiene el numeral 1, solo lo copiamos porque aún no tenemos nada acumulado, ¿verdad? Solo se copió la anual a la acumulada. El 59,000. Exactamente, fíjese que le quiero indicar de que solamente un año habría transcurrido, entonces por la misma situación solamente se colocan los 59,090 nuevos. Ah, gracias.
Bueno, entonces para un segundo año lo que ocurriría es que nuevamente habría que estar registrando 59.090 quetzales. No sé si me están oyendo bien. Sí, se Sí, Lina, escucha sí bien. se escucha Ah, bien, bien. gracias. Nuevamente hay que registrar 59.090 en un segundo año de funcionamiento y la depreciación acumulada ya después de 2 años de estar funcionando la máquina en la empresa sería de 59.090 de un año, de un primer año, más 59.090 de un segundo año. O sea que la depreciación acumulada sería de 118.180 quetzales. Eh, el valor en libro, bueno, aquí ampliando un poquito la respuesta que le di a la compañera, aquí pues ya estamos hablando de que se ha acumulado depreciación por 2 años consecutivos, ¿verdad? Por eso pues ya son los 118.180 quetzales. El valor en libros que se tendría al final del segundo año sería calculado de la siguiente manera. 251.910 quetzales, que es el valor en libros con el que cerraríamos el primer año, menos la depreciación anual de 59.090 quetzales registrada en el segundo año. Por lo tanto, el valor en libros disminuiría a 192.820 quetzales. Como quien dice, después de 2 años de estar la máquina en la empresa, ya no vale 311.000 quetzales. Ya estaría valiendo 192.820 quetzales. Ese sería su valor contable después de 2 años de permanencia en la empresa o de funcionamiento, mejor dicho, dentro de la empresa. Pasando al tercer año, nuevamente hay que hacer el mismo registro de 59.090 quetzales. Recuerden que lo obtuvimos dividiendo los 295.450 quetzales entre 5. Y entonces la depreciación acumulada sería de que a los 118.180 quetzales yo le agregaría 59.090 quetzales de depreciación del tercer año. La depreciación acumulada viene significando como el registro monetario acumulado de todo ese desgaste físico que tendría la máquina, ¿verdad? Y el valor en libros sería pues nuevamente de considerar el valor en libros anterior de 192.820 y restarle la depreciación anual del tercer año. Por lo tanto, el valor en libros sería de 133.730 quetzales. Ese sería como el valor que tendría la máquina después de estar funcionando 3 años. Seguidamente, el cuarto año vuelvo a registrar 59.090 quetzales de depreciación y la depreciación acumulada sería de 177.270 quetzales más 59.090 quetzales, entonces sería de un total de 236.360 quetzales. Valor en libros al concluir el cuarto año, valor en libros anterior menos la depreciación anual, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de 74.640 quetzales. Ya para el quinto año, pues serían los últimos 59.090 quetzales a registrar. La depreciación acumulada, si ustedes se fijan bien,
la depreciación acumulada se va a convertir en 295.450 quetzales. Este valor les parece familiar, ¿verdad? Porque es prácticamente el valor depreciable que calculamos acá anteriormente. Eso es lo que tiene que suceder, nos tiene que coincidir con el valor depreciable calculado en el renglón 11 de 295.450 quetzales, y al final entonces tendríamos un valor en libros que se obtendría de la diferencia entre 74.640 y 59.090. Entonces, este valor en libros que queda al final de 5 años de 15.550 quetzales, estoy segura que también es un valor que les parece familiar, porque, y lo voy a poner tal vez, bueno, en un color, empiezo con mis colores, con un color azul, porque efectivamente se contempló que el valor que le iba a quedar a la máquina después de terminada su vida útil sería de 15.550 quetzales, es decir, ese se contempló como un valor residual desde el comienzo, desde el inicio. Por lo tanto, es muy lógico que nos tenga que quedar precisamente esa cantidad, 15.550 quetzales, como valor en libros al finalizar los 5 años. No sé si hay alguna duda. Buenas noches, Ok. licenciada. Sí, buenas noches. Sí tengo una duda. Únicamente sería que por qué le sumamos los gastos de instalación al costo total. Es muy buena pregunta. Fíjese que es permitido, la verdad es que contablemente es permitido que le agreguemos los gastos de instalación de la máquina al costo de adquisición de la máquina, para entonces tener ya un gran total de costo de adquisición. Es permitido. Obviamente no estoy hablando de gastos de instalación de la empresa, ¿verdad? A veces me dicen, pero esa no será cuenta de activo, de balance, porque todos esos gastos de instalación de la empresa o de escrituración de la empresa son los que se amortizan cada año. Y no se refieren en nada a eso, no se refiere para nada a ese aspecto, sino que se refiere a gastos de instalación propiamente de la máquina, ¿verdad? Entonces fíjese que sí es permitido y es usual que les podamos considerar estos gastos de instalación al costo de la maquinaria, para obtener ya como que un gran total eh, de adquisición por la máquina. O sea, es permitido que lo agreguemos como parte del valor del activo fijo, estos gastos de instalación. Sí se permite. Gracias, licenciada. Para efecto del curso, entonces, si en algún ejercicio o en el examen nos dieran este rubro de gastos de instalación, siempre lo vamos a considerar para Para el el costo cálculo total. de la depreciación. Ajá, Sí, para el costo sí, sí, total. sí, así es. Ok, Sí, ok. Gracias, sí. licenciada. A usted gracias por su pregunta. Ok, ¿alguien más? Licenciada, buenas tardes, gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Dígame. Solo con una duda. Cuando yo tengo ese valor residual que quedó ahí, si en algún momento puedo negociar yo esa máquina, ¿es Ujú. permitido negociarla por un valor mayor a lo que quedó residual o no? Claro que es permitido, claro que es permitido. Y esa diferencia contablemente se le llamaría una ganancia en negociación de activos. Y le cuento que lo lamentable es que eh, sí
usted tiene que pagar impuestos sobre la renta por esa ganancia en negociación de activos. Pero claro que es permitido, de hecho es mejor para usted que pueda negociar la máquina por un valor mayor a 15.550 quetzales. De igual forma, de igual forma, por ejemplo, si lamentablemente usted vendiera la máquina en un futuro por debajo de los 15.550 quetzales, pues lo que estaría ocurriendo sería una pérdida en negociación de activos. Entonces también es una situación que puede ocurrir, ¿verdad? Que usted obtenga una pérdida en negociación de activos fijos. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente método. Estos métodos, para servirle, estos métodos, fíjense que pues ahorita los estamos viendo así, digamos que calculados por separado, pero se van a utilizar después en casos en los cuales tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, Alexa, ¿qué hora es? si la empresa necesita saber Alexa, ¿qué hora es? si toma la decisión de comprar una nueva máquina o no, Son las 6:09 estos de la cálculos tarde. de depreciación se toman en cuenta precisamente para hacer ese análisis y para poder entonces llegar a tomar una decisión. Entonces, perdón que me voy ahora de un método a otro, pero ya más adelante vamos a ver casos más completos, ejercicios más completos, para entonces ya aplicar lo que llamamos un presupuesto de capital o de adquisición de activos fijos. Entonces paso ahora a lo que es la suma de los dígitos. Voy a proceder a limpiar todo esto de información. Para acá, para este método que se llama suma de los dígitos, yo Con les... los mismos datos va a trabajar, ¿verdad? Con los mismos de Sí. arriba. Vamos Sí, a hacer sí. ahora el mismo método. Con los mismos datos que coloco arriba, vamos a trabajar un nuevo método. Entonces, para este método, les cuento que hay una fórmula. Hay una fórmula que se tiene que considerar, que es la fórmula para poder hallar los factores. Y es esta que tenemos acá, que yo se las voy a colocar, bueno, en color azul se las puedo poner, en donde decimos que el factor es igual a n por n más 1 dividido entre 2. ¿Qué va a sustituir a n? Bueno, lo que va a sustituir a n es la cantidad de años de vida útil de la máquina. La máquina va a tener una vida útil de 5 años. Entonces, siendo así, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría 5 por 5 más 1, y ese resultado se divide entre 2. Ese 1 que está en la parte superior de la fórmula, como ese 2 que está en la parte inferior, pues van a ser constantes. La verdad es que esos números nunca van a cambiar. Y la parte superior de la fórmula entonces nos estaría dando un resultado de 30, ¿verdad? Porque 5 más 1 sería 6, y 6 por 5 sería 30. Y 30 dentro de 2 nos da un resultado de 15. Entonces, el resultado de la fórmula para hallar el factor, en este caso, sería de 15. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese 15? Bueno, les cuento que en este método de la suma de los dígitos se van a estar como aplicando fracciones o quebrados, números quebrados. Entonces, para esta tabla yo necesito 6 columnas
una del año, otra de factor. Bueno, la verdad es que la columna que dice factor es la columna que nos va a servir precisamente para colocar esos quebrados o esas fracciones de las que estoy hablando. Después hay una columna de valor depreciable, una de depreciación anual, otra de depreciación acumulada y finalmente la columna del valor en libros. Nuevamente les quiero indicar que el largo de la tabla pues va a depender definitivamente de la cantidad de años de vida útil que tenga el activo fijo, porque fíjense que en este caso pues la máquina va a estar funcionando 5 años. Entonces yo comienzo siempre con mi año 0 y seguidamente procedo a colocar los 5 años de vida útil que tendrá la máquina. Esa sería mi primera columna. En el renglón del año 0, nuevamente no voy a colocar información en ninguna columna más que en la última, que es la columna del valor en libros. Y les decía yo que el año 0 se refiere al momento actual en el que estaríamos, o en el que estamos, mejor dicho, adquiriendo la máquina. Entonces nuevamente el valor en libros lo voy a ir a buscar acá arriba. El valor en libros prácticamente es el costo total de la máquina, la suma del costo que tiene en sí de 300.000 más los 11.000 de gastos de instalación. Entonces el valor en libros que va a aparecer al inicio en el renglón de año 0 siempre va a ser de 311.000 quetzales. Bueno, es lo único que va a aparecer en el renglón del año 0 y ya empezamos a trabajar con el renglón del año 1. Vamos a colocar en donde dice factor, vamos a colocar un número quebrado. Y fíjense que esto es bien interesante porque como la máquina tiene una vida útil de 5 años, entonces vamos a empezar con una fracción cuyo numerador, podríamos decir, es el 5. Entonces, la parte de abajo, la parte que llamamos denominador, siempre va a ser 15. ¿Por qué digo que siempre va a ser 15? El 15 lo acabamos de calcular acá. Lo voy a enmarcar. Entonces, 15 va a ser como la parte de abajo o el denominador de nuestro número quebrado o de nuestra fracción. Entonces, vamos a empezar con 5 y vamos a decir 5 quinceavos, 4 quinceavos, me voy como en un orden descendente. O sea que es como tomar los años de vida, solo que de arriba hacia abajo. Exacto, 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 así es. 5 quinceavos, sí, ahí sí que usted lo dijo cabalmente. 4 quinceavos, 3 quinceavos, para el año cuarto sería 2 quinceavos. Y finalmente para el año número 5 sería un quinceavo. Entonces así es como se va a considerar. Si la vida útil de la máquina fuera de 10 años, entonces hubiésemos tenido que empezar en el año 1 con el número 10 en la parte superior, es decir, en el numerador, ¿verdad?, de la fracción. Y así nos iríamos en una forma descendente a lo largo de los años, ¿verdad? 10, 9, 8, 7, 6. Y siempre el valor que vamos a calcular como denominador sería el mismísimo valor obtenido mediante esta fórmula que dice n por n más 1 dividido entre 2. Así es como se obtiene prácticamente el denominador
de la fracción. Entonces, esto es bien curioso porque ya teniendo nuestros números quebrados, vamos a comenzar con el año 1. Fíjense que el valor depreciable lo vuelvo a tomar de acá arriba. El valor depreciable está acá. Está de hecho con un color amarillo, ¿verdad? 295.450 quetzales. Ese es el valor depreciable. Y va a ser precisamente el valor depreciable que tenemos que estar considerando para cada año. Vamos a ver. Ahí está. Lo que quiero es que todos los años me aparezcan 295.450 quetzales. O sea que el valor depreciable es el mismo que se va a estar contemplando para cada año o en cada renglón. Yo creo que está mejor dicho que en cada renglón voy a utilizar la totalidad del valor depreciable, es decir, ese valor depreciable que calculé desde el inicio, aquí en la parte de arriba, de 295.450 quetzales, es el valor que voy a estar colocando en todos los años, porque es el valor que voy a estar multiplicando por mis quebrados o por mis fracciones. Máster en recursos humanos. Entonces, por ejemplo, la depreciación anual para el primer año sería de 295.450 quetzales por 5 quinceavos. Es decir, por 5 dividido 15. Da 98.483 quetzales con 33 centavos. Según el método de la suma de los dígitos, esa sería la depreciación anual del primer año. Bueno, la depreciación del primer año, mejor dicho. Licenciada, perdón, ¿puedes repetir cómo salió el 98.000? Solo hace la multiplicación de la columna C por la columna D. Es decir, usted podría tomar 5 quinceavos por los 295.450 o 295.450 por 5 quinceavos. ¿Ya? Bueno, no sé si en este caso el orden de los factores me vaya a afectar. No, no me afecta. Entonces, así es como obtengo 98.483.33. O dicho de otra manera, 295.450 quetzales por 5 y el resultado lo divide entre 15. Así también puede ser. Sí, licenciada, disculpe, yo me perdí un poquito en la columna de factor. ¿Por qué fue que se ponía 5 quinceavos? ¿Por qué se puso el 5, 4, 3, 2, 1, así para abajo? Fíjese que la única razón que tengo para darle es que la vida útil de la máquina es de 5 años. Y entonces, sabiendo eso, yo tengo que comenzar con este número 5 e ir en descenso, hasta llegar al año 5, al cual yo le colocaría un 1, es decir, basándome en el hecho de que la máquina tiene una vida útil de 5 años, para el primer año de cálculo de depreciación, yo lo que voy a colocar es 5. Tengo que colocar un quebrado. Y para armar mi quebrado, lo primero que tengo que pensar es que hay 5 años de vida útil a partir del inicio. A partir del inicio de
a partir de la adquisición de la máquina le quedan 5 años de vida útil. Cuando ya estamos en un segundo año, de funcionamiento de la máquina, ya a la máquina le quedan 4 años de vida útil. Y así sucesivamente. Entonces, al llegar al último año, es decir, al comenzar un quinto año, ya solo es un año lo que le queda de vida útil a la máquina. Entiendo que por eso es que va en descenso. Ahora, ese denominador de 15, lo único que puedo decirle es que se obtiene mediante la fórmula. Gracias. Porque una explicación del por qué, ahí sí no le puedo indicar. Sé que el 15 lo obtengo mediante la aplicación de la fórmula, pero específicamente que tenga algún significado, no lo sé. Gracias, Liz, muy amable, gracias. Ok, bueno, esto se parece mucho a partir de la columna de la depreciación anual. Yo diría que esto se parece mucho a la tabla anterior, en el sentido de que si solo ha transcurrido un año de funcionamiento o de vida, sería una depreciación acumulada de 98.483.33 y el valor en libros se estaría calculando tomando el valor en libros anterior, que en este caso es de 311.000 quetzales, menos la depreciación del año 1 de 98.483.33. Entonces sería un valor en libros de 212.516.67. Para el segundo año, fíjense qué curioso, no sé si ustedes ya lo observaron, pero las primeras 3 columnas yo ya las completé trabajándolas así como columnas, ¿verdad? Pero ya las últimas 3 columnas las voy llenando por renglones, es decir, ahorita completé el renglón del año 1 y paso al renglón número 2. Entonces, como que sí tengo la facilidad con las 3 primeras columnas de poder precisamente trabajarlas así como columnas, pero ya cuando se trata de la cuarta columna, pues yo sí prefiero irme renglón por renglón. Entonces, en el año 2, ¿cómo voy a obtener la depreciación anual? 295.450 quetzales por 4 quinceavos. Por 4 quinceavos. $78.786.67. Este método, si ustedes se fijan bien, si lo comparan con el de la línea recta, se estarán dando cuenta de que los cargos por depreciación están mucho más fuertes, al menos en los primeros años, ¿verdad? Ya no son los 59.000 quetzales del método anterior de la línea recta. Entonces es una depreciación, digamos, más alta la que se registra. La depreciación acumulada se calcularía sumándole a 98.483.33 la cantidad de 78.786.67 y tendríamos 177.200 quetzales, 270 quetzales de depreciación acumulada. Por lo tanto, mi valor en libros del segundo año sería de tomar los 212.516.67 y restarle la depreciación de 78.786.67 y entonces llego a 133.730 quetzales. Bueno, voy con el renglón 3.
Depreciación anual, 295.450 quetzales por 3/15. Así que eso me da 59.090. Bueno, esa cantidad ya nos parece conocida, ¿verdad? Solo que en este método es una depreciación que aparece hasta en un tercer año, mientras que en el de la línea recta, pues es, es este valor constante de depreciación todos los años. Bueno, la depreciación acumulada ya sería de 3 años. Entonces, a los 177.270 le sumo 59.090 y obtengo 236.360 quetzales. Finalmente tengo mi columna de valor en libros y la calculo restándole a 133.730 quetzales la depreciación del tercer año por 59.090, así que me da 74.640 quetzales. Con el cuarto año, nuevamente hago la multiplicación del valor depreciable de 295.450 quetzales por 2/15 sería en este caso, y eso me da 39.393,33 centavos. La depreciación acumulada ya correspondería a 4 años, un total de 275.753,33 y un valor en libros de 35.246,67. Finalmente, en el quinto año, obtengo mi depreciación multiplicando 295.450 por 1/15. Eso me da 19.696,67. Quiero que le pongan mucha atención en este momento, por favor, a la depreciación acumulada. Me dicen, ¿a qué les recuerda esto? 295.450. El último renglón de la línea recta. Sí, o sea, es el valor depreciable, ¿verdad? Es el valor depreciable que precisamente está en la columna D. Así es, gracias. Entonces el valor en libros también les va a recordar algo. El valor en libros Residual. de 15.550 quetzales precisamente es el valor residual que está establecido que quede como valor contable, ¿verdad? Ya después de estar completamente depreciada la máquina. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Linda, o sea que esa sería como que la prueba a ver si está correctamente hecho, ¿verdad? De esos valores, compararlos con los de arriba. Bueno, sí, sí lo puede tomar de esa manera, claro. Claro, el valor en libros que le tiene que quedar al final tiene que ser el valor residual, claro que sí. Eh, y yo les mencionaba también de que si nos ponemos a comparar, pues los valores de depreciación en este método son bastante fuertes, bastante, ¿cómo lo podré decir? Bastante impactante en los primeros años. Ustedes saben de que la depreciación funciona como escudo fiscal en el sentido de que como la incluimos dentro de los costos y gastos en un estado de resultados y eso se le resta obviamente a los ingresos, pues nos permite obtener ganancias eh, menores a las que tendríamos si la depreciación no estaría presente. Entonces, al tener menos utilidad, pues también pagaremos menos impuesto, ¿verdad? Entonces la depreciación es un escudo fiscal, definitivamente.
en alguna manera nos defiende del pago de impuesto o de un mayor pago de impuesto, quiero decir. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque definitivamente al fisco no le agrada, no le agradaría, y lo digo con mucha franqueza, no le agradaría un método como este, que la empresa aplique un método como este, porque imagínense, desde un primer año registrar más de 98,000 quetzales de depreciación está fuerte, está fuerte el efecto que esto tendría en las utilidades y por consiguiente en el impuesto a pagar, ¿verdad? Entonces, este método de la suma de los dígitos sí está mostrándonos valores más altos de depreciación en los primeros años. Y ya en los últimos, pues sí, los valores de depreciación son mucho más bajos, ¿verdad? Bueno, yo creo que me da tiempo a un tercer método. Ya me estoy desanimando con el ejercicio. Me estoy desanimando porque ya tengo las 6:30 Muy pena el examen, muy pena. y solamente he explicado 2 cuadros. Dele, Linda, Bueno, dele. Vamos bien, vamos bien. bueno, el método de las unidades producidas es bastante sencillo, les va a gustar, está muy fácil, muy, muy fácil. Eh, Nuevamente voy a dejar en blanco todo mi cuadro. Si me lo permiten, pues dejo mis títulos, ¿verdad? Así como muchos de ustedes me hacen en el examen, me dejan los títulos en sus formatos. Entonces, fíjense que para el método de las unidades producidas, nos basamos en el hecho de que dependiendo de la cantidad de productos o de la cantidad de piezas porque a veces un producto se compone de varias piezas, ¿verdad? O de varias partes. Entonces, dependiendo de esas cantidades de productos o de partes de productos, así es como se va a depreciar la máquina. Entonces, mientras más productos fabrique, más depreciación va a registrar, o mientras menos productos fabrique, entonces sería un menor valor de depreciación. Entonces, diríamos que este método de las unidades producidas tiene mucho que ver, entonces, no sé si están de acuerdo conmigo, porque ustedes vienen de Financiera 1. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo en el hecho de que este método tiene mucho que ver eh, con los cargos variables, ¿verdad? Bueno, habrá que ver cómo es que funciona y ya después de hecha la tabla ustedes me dirán si le encuentran relación a los cargos variables, porque generalmente cuando hablamos de depreciaciones pensamos que son cargos fijos, pero acá, como ya vamos a tomar en cuenta cantidades de productos, pues entonces la situación sí va a tener que cambiar, ¿verdad? Ya no vamos a poder decir cargos fijos. Bueno, el hecho es de que tenemos una tabla de 5 columnas: año, unidades, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Para este método yo quisiera que tomaran muy en cuenta, por favor, que es indispensable que la empresa tenga como un plan de producción, podríamos decir un presupuesto de lo que va a estar produciendo en los próximos 5 años, ¿verdad? Por lo menos tener una idea de cuántas unidades o de cuántas piezas de productos va a estar fabricando la máquina cada año. Entonces tenemos que tener idea de eso.
porque si no tenemos idea de eso, no se va a poder aplicar. Me voy a ir a la parte superior para que ustedes puedan darse cuenta de que sí tenemos esa información. Ya estamos anticipando que la capacidad de producción total es de 8.000 unidades. Pero cuando dice aplicar las unidades producidas, que sería el inciso C, dice claramente bajo el supuesto de producir 1.900 el año 1, 1.700 el año 2, 1.500 el año 3, 1.400 el año 4 y 1.500 el año 5. Entonces, acá lo que sucede es que sí tenemos que contar con un plan de producción para los próximos 5 años, que es la vida útil de la máquina. Sí tenemos ya que tener idea de cuántos productos vamos a necesitar que la máquina esté fabricando cada año, y que no necesariamente tiene que ser la misma cantidad de productos, porque si ustedes se dan cuenta, va como en descenso, ¿verdad? Entonces el primer año va a ser el año que más productos va a fabricar la máquina, y que van a ser 1.900. Ya después serán 1.700 y así va en descenso hasta llegar a 1.000. Bueno, de hecho ni tan en descenso, porque estoy viendo que, por ejemplo, en el cuarto año se está planificando que la máquina fabrique 1.400 productos, pero en el quinto año va a producir 1.500. Es curioso, ¿verdad? Porque eh, en el cuarto año se producirían 100 productos menos que en el quinto año. Bueno, es el plan de producción que tiene la empresa para esta máquina. eh, y tampoco tiene que ir forzosamente en descenso. Esto puede obedecer a algún presupuesto de producción general que se tenga. Así que sin estas cifras, o mejor dicho, sin estas cantidades de productos, es imposible aplicar el método. Si yo solamente les hubiese dicho que la capacidad de producción total es de 8.000 unidades y nada más, ustedes no tendrían la información suficiente para poder aplicar el método. Tienen que saber cuál es la cantidad de productos que se está considerando que la máquina fabrique cada año. Y yo quisiera que rápidamente hicieran por favor una suma, porque también esto tiene que coincidir, tiene que cuadrar. Si sumamos 1.900 productos del año 1 más 1.700 del año 2 más Sí, 1.500 del año 3, ok, sí da, sí da los 8.000. sí, Ok, gracias. Perfecto, también tiene que cuadrar. Si no cuadra, no se puede hacer o no se puede hacer bien. Como quien dice, vamos a utilizar al máximo la capacidad de producción que tiene la máquina. Si en las especificaciones que trae la máquina dice que puede fabricar hasta 8.000 piezas, pues vamos a fabricar las 8.000 piezas, ¿verdad? Y las 8.000 tendrían que estar distribuidas a lo largo de los 5 años. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que acabo de decir. Ok. por el momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos al cuadro nuevamente, y les voy a pedir que consideren 5 columnas: año, unidades, depreciación anual, depreciación acumulada y valor en libros. Ahora, yo no puedo comenzar mi tabla sin antes
hacer estos cálculos que están acá, que también los voy a borrar. El valor depreciable lo tengo que seguir manteniendo desde que lo calculé en la parte de arriba, y lo voy a ir a traer otra vez. Los 295.450 quetzales, que de hecho tiene ese nombre, valor depreciable, 295.450 quetzales en color amarillo. Ese valor depreciable lo vamos a dividir, mucha atención, lo vamos a dividir entre la vida útil de la máquina, pero en cantidad de productos. En cantidad de productos son 8.000. O sea, la máquina es cierto que tiene una vida útil de 5 años, pero eso también se traduce a fabricar un total de 8.000 unidades. Entonces lo que vamos a calcular acá es una depreciación por unidad. Fíjense qué curioso. Una depreciación por cada unidad fabricada. Entonces divido los 295.450 entre 8.000 y eso me da 36.931250. Me gustaría que hicieran una anotación de que conviene, por favor, usar todos los decimales. Conviene usar todos los decimales. Si no usan todos los decimales, esto no les va a cuadrar. Si empiezan a redondear, si empiezan a usar tal vez solo 2 decimales o usemos solo números enteros sin decimales, no les va a cuadrar. Al menos no apropiadamente. Entonces mejor usen todos los decimales, y pues espero que coincidamos con ese 36.931250. Bueno, la verdad es que también va a depender cuántos dígitos tenga la calculadora, ¿verdad? Así que vamos a colocar acá desde 0, desde el año 0 hasta el año 5. En el entendido de que esta máquina va a funcionar 5 años, y eso significa que va a producir los 8.000 artículos, ¿verdad? O las 8.000 piezas. Entonces, en cuanto al renglón del año 0, nuevamente coloco mi mismo valor en libros de 311.000 quetzales. Y voy a trabajar mi columna de unidades colocando toda la información que me dieron al inicio, la que ya les leí, de que se pretende que esta máquina pueda fabricar 1.900 productos el primer año. Eso lo estoy tomando directamente del enunciado del ejercicio. No lo estoy calculando de ninguna forma, me lo están proporcionando. 1.700 productos el segundo año, 1.500 productos el tercer año, 1.400 productos el cuarto año, y el quinto año nuevamente 1.500 productos. Solo para confirmar, ustedes acá podrían hacer una sumatoria, porque esto tiene que cuadrar con el total de productos que esta máquina es capaz de fabricar en toda su vida útil. Entonces, efectivamente, si suma los 8.000 productos o piezas que la máquina puede hacer, y entonces vamos a proceder a trabajar la columna de depreciación anual. ¿Cómo se imaginan ustedes que se podría calcular esta depreciación? Si por un producto la máquina se deprecia 36 quetzales aproximadamente, fíjense qué interesante.
Al hacer un producto, la máquina se está depreciando aproximadamente 36 quetzales con 93 centavos. Entonces, ¿cuánto se tendría que depreciar si fabricara 1900 productos? 70.169.375. Ok, perfecto, gracias. Excelente. Yo me imagino que usted multiplicó 1900 productos por 36.931250 y todos los decimales que les resulten, ¿verdad? Entonces eso da precisamente lo que usted acaba de mencionar. Aquí sí se vale dejar el resultado con dos decimales. Aquí sí se vale dejarlo punto 38. A lo que yo me refería era que al multiplicar este 36.93, hay que hacerlo con todos los decimales, al multiplicarlo con todas estas cantidades de unidades. Pero ya aquí en la columna de depreciación anual lo pueden dejar solo con dos decimales, la cifra monetaria. La depreciación acumulada pues vendría siendo el mismo valor, lo que concierne a un año de desgaste físico de la máquina. Y el valor en libros, pues ustedes ya saben que se calcularía restándole a 311.000 quetzales la cantidad de 70.169 quetzales con 38 centavos, ¿verdad? Lo cual me da 240.830.63. Ok. Continúo con el segundo año. Tengo que multiplicar 1700 unidades. Bueno, de hecho quiero aprovechar ahorita para decir que a veces me han preguntado si pueden insertar otra columna que, digamos, entre la columna de unidades y la columna de depreciación anual, sí podrían insertar una columna que se llame depreciación por unidad, con esos 36.93250. Entonces ya sería solo de multiplicar los números de las dos columnas que estarían una a la par de otra, ¿verdad? No como yo que estoy yéndome a buscar el dato aquí abajo. Entonces sí se vale, claro que sí, lo pueden hacer de insertar una columna allí. Y tendríamos 62.783.13. Los resultados de depreciación que se están obteniendo aquí, por lo menos para los primeros años, no están tan altos, no están tan fuertes como los del método anterior de los números dígitos, pero sí están más altos que los de la línea recta, ¿verdad? Bueno, de hecho la línea recta es un único valor de depreciación todos los años. Ahora, lo que quiero decir es que definitivamente con este método, mientras más se produzca, más depreciación se va a cargar o se va a registrar. Y mientras menos se produzca, mientras menos cantidad de productos se hagan, pues menor va a ser el valor de depreciación a registrar. Entonces, este método definitivamente que hace que la depreciación se convierta en un cargo variable, definitivamente. Porque aquí sí tienen que ver los volúmenes de producción. Así que paso a la columna de depreciación acumulada y a los 70.169.38 le agregaría los 62.783.13. ¿Cuál sería el valor en libros después de 2 años? Bueno, yo tendría que restarle a 240.830.63 62.783.13.
y eso me da los 178.047.50. Paso ahora a el año número 3 y voy a multiplicar 1500 productos siempre por este 36.931250, me da 55.396,88. La depreciación acumulada sería de 188.349.38 y el valor en libros sería de 122.650.63. Cuarto año, 1.400 unidades por 36.931250 me da 51.703,75 de depreciación. La depreciación acumulada totalizaría 240.053.13 y el valor en libros ya en este momento sería únicamente de 70.946,88. Ya para terminar, la depreciación anual del quinto año, o mejor dicho, la depreciación del quinto año va a ser igual a la depreciación del tercer año, porque siempre van a ser 1.500 productos a fabricar. Entonces, tendríamos 55.396.88, lo que les dije es el mismo valor del año 3. La depreciación acumulada sería de 295.450. Estoy segura que este valor les parece familiar porque es precisamente el valor depreciable, ¿verdad? Y el valor en libros sería, adivinen, 15.550, que es ese valor residual que se ha contemplado que quede desde un principio. O sea, desde un principio se contempló que quedara un valor residual de 15.550 quetzales, a eso me refiero. Así que este sería el método de las unidades producidas. No sé si hay alguna duda. Bueno, me quedé con las ganas de que hiciéramos el ejercicio, pero no importa, lo vamos a dejar para el próximo día de clase. Considero que 5 minutos es muy poquito, bueno, 4 minutos es muy poquito para poder explicar otro método. Así que voy a tener que dejar la clase hasta acá. Falta uno. Faltan dos, sí, por eso es que lamentablemente me quedé con el deseo de que hicieran el ejercicio, porque en el ejercicio les pido, bueno, yo creo que no les pido todos, pero les pido la mayoría, les pido que apliquen la mayoría, por lo menos sí sé que tienen que aplicar el siguiente que no he explicado, que es el de las horas de funcionamiento. Entonces voy a tener que continuar el próximo día, que es el martes. Les agradezco su atención. Estén muy al pendiente de Classroom, de cualquier material que se les esté colocando, porque de hecho ya tienen que estar comenzando con su laboratorio de presupuesto de efectivo y pues de repente les subimos más ejercicios para que practiquen, así que estén muy al pendiente. Y voy a dejar de grabar en este momento y voy a proceder también a dejar de compartir. Que tengan una feliz noche. Me preguntan si van a subir el ejercicio a Classroom. Ay, lo voy a pensar. Es que a mí me gusta el factor sorpresa.
No, pero la solución sí, la solución la van a tener que colocar en Classroom el próximo día de clase. Porque sí me gustaría que lo resuelvan dentro del periodo de clase. No me gustaría dejarlo como tarea. Así que tengan una feliz noche y un buen descanso, un buen fin de semana. Gracias, igualmente.